Una cosita acá. Quiero guardar. That's it. So, les estaba comentando ya la nota que ustedes tienen allá en sus plataformas es la que es. Esa es la nota que ya corresponde a su porcentaje del 25% de esta asignatura, lo que vamos en el primer corte. Entonces ustedes van, pestaña calificaciones, ahí encuentran todas sus tareas, si la entregaron tarde, si la entregaron a tiempo, si dice faltante, pero tiene notas porque me la entregaron a través de correo y yo se las recibí y las ponemos allá y ya les aparece esta nota del 100% o del tanto por ciento de cómo vayan sacándola. En esa pestaña calificación usted se puede dar cuenta que ya aparecen el proyecto del segundo corte y aparece la actividad número 1 que corresponde a la de esta semana, ¿sí? Ellas aparecen con rayita y no les está afectando su nota porque no tenemos nota todavía. Pero lo que les comentaba, cuando ustedes vayan a ver que esta nota cambie es porque ustedes ya van a empezar a recibir las notas de estas tareas. Entonces, por ejemplo, en esta tarea número 1, por distraídos sacaron 2. Miren cómo ya cambia de 5 a 4. Entonces, para que no se preocupen y no me digan, profesor, ¿por qué me está cambiando la nota en Canvas si yo la tenía antes en tanto y ahora me aparece en tanto? Es por eso. Porque en la medida que vayamos presentando tareas, pues va a ir modificándose. Por supuesto que si van sacando notas excelentes, pues la nota no va a afectarse, ¿verdad? La nota no se va a alterar. Va a seguir allí en en el mismo puntaje que tiene. Entonces, para que tengan muy claro eso. Chicos, otra cosa. Vamos a aprovechar ahorita estos minuticos como siempre mientras llega la gente. Ustedes, como siempre, les digo, se enojan porque yo les mando mensajes, porque yo les digo que no leen bien, porque les pido las cosas, pero muchos de ustedes tienen una nota de 0 en el diccionario, tienen nota de 0 en en el video del proyecto, porque no siguieron las instrucciones que les di. Lina, que si no se refleja en Aulanet, no, en Aulanet la nota no la van a ver. Eso lo expliqué la clase pasada también, ¿sí? Las notas no las ven en Aulanet, las ven acá en Canvas. De inglés, hablo solamente de inglés, ¿listo? Para que estén pendientes de eso. En inglés, la nota siempre va a estar en Canvas. Ahora, respecto a esto de que yo estoy repitiendo todos los días lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, es porque no me están prestando atención en la clase o porque no están asistiendo a las clases y no están viendo las videoconferencias. Entonces les pido el favor, siempre que entren a las clases, tomen apuntes, escuchen, participen de la clase, presten atención. Les hablaba de las notas de este examen, del video. A muchos les puse 0 en la nota del video y empezaron, pero profesor, si es que yo lo hice con tal compañero, ¿por qué tiene nota él y yo no? ¿Qué les dije respecto a eso? Yo les dije que cada persona debía entregar individualmente su trabajo, porque en el sistema yo entro y yo empiezo a calificar y donde no veo entrega pongo 0. Entonces, por eso es que muchos de ustedes tienen 0. Ahora bien, tan pronto yo identifico esas irregularidades, yo les escribo un mensaje, les digo, ¿qué pasó con la tarea? ¿Dónde está? Entonces han habido personas, discúlpenme los demás, los que no hayan sido, los que sí, muy groseras al momento de responder un correo. Yo no les escribo un correo diciéndoles por qué no siguen las instrucciones, por qué no leen bien de forma grosera. Ustedes saben que siempre se los digo con cariño y porque me preocupa que no estén prestando atención y no estén haciendo las cosas como se les indican. Yo les hablo en español para que lo hagan bien. Entonces, no hay necesidad de ser groseros cuando respondan a un correo, pero es que yo le envié el trabajo con tal compañero, revise. Chicos, ojo con eso. Yo no tengo por qué estar revisando, buscando la información por otros lados donde no deben ser. Las tareas se entregan en el espacio de la tarea que se les asigna. Las tareas se entregan en la fecha y en la hora en la que se les indica. Yo no debo estar buscándolos a ustedes diciendo, Pepito, por favor, la tarea. Carlita, ¿qué pasó con la tarea? Marcela,
Recuerde que la tarea hay que hacerla en algún lugar. No, ustedes están en la universidad. Organícense, sean responsables con sus notas, estén pendientes de las fechas. A partir de hoy, a partir del mediodía y hasta el próximo lunes, antes de las 10 de la mañana, tienen todo ese espacio de tiempo para hacer la primera tarea de este corte número uno. ¿Listo? El día de hoy arrancamos, perdón, el día de hoy arrancamos el corte número 2. El día de hoy arrancamos la semana número uno del corte 2. Vamos a tener una sola tareita como siempre. Esa tarea se va a activar a partir del mediodía de hoy y tienen plazo hasta el siguiente lunes a las 9:59 de la mañana para entregar la tarea. A partir de este segundo corte, sí, Daniel, gracias, me equivoqué, es a partir de este segundo corte, no voy a habilitar plazos extras. No van a haber excusas de profesor, no encontré la tarea porque ya sabemos la dinámica y cómo funciona inglés inicial. Tuvimos todo un corte para aprender a identificar dónde encontrar las tareas, cómo hacerlas, cómo entregarlas. No hay excusas de que se me fue la luz por 7 días, necesito que me regale un certificado que indique que se le fue la luz por 7 días. Que se me fue el internet por 7 días, envíeme las evidencias de que se le fue el internet por 7 días. De que una calamidad, bueno, en ese caso envían obviamente las evidencias, se verifica con bienestar y se le valida un plazo extra. Pero a partir de este segundo corte no hay plazos extra, no vamos a generar ese desorden. Si a usted se le olvidó, se le pasó muchas cosas, muchas tareas, trabajos personales, trabajos laborales, trabajos de la universidad se le cruzaban y al último momento fue a hacer la tarea de inglés y no le sirvió la plataforma, en ese mismo momento pueden enviarme la tarea a Canvas, a mensajes, pero no al día siguiente. Ejemplo, hoy, para hoy, ejemplo, no es que hoy haya habido tarea. Hoy había una tarea, ejemplo, y Jean-Pierre se le olvidó hacerla. Y Jean-Pierre me escribe mañana, profe, lo que pasa es que tuve problemas de internet, le envío la tarea por acá, qué pena. No la acepto, no la recibo. Es diferente que Jean-Pierre hubiera dicho a las 11:59 de la noche, que era el tiempo plazo de entrega. Profe, qué pena, estoy tratando de entregarla y no me la recibe. ¿Será que me la recibe por acá? Y me la envía por Canvas. En ese momento sí la recibo, pero no recibo tareas por fuera de Canvas, por fuera del espacio que corresponde y por fuera del tiempo. Ojo, vamos a empezar a organizarnos, vamos a empezar a arreglar nuestro calendario, nuestro sistema, para que no hayan todos estos embolates. ¿Listo, chicos? Ojo con eso. Entonces, este segundo corte vale 35%. Todo lo referente al proyecto de este corte, todo lo relacionado a qué es lo que deben hacer, de qué se trata, cómo lo deben hacer, yo se los dejé dentro de la última grabación de la semana pasada. Yo les envié un mensaje por anuncio diciéndole, chicos, leer urgente, por favor, no mentiras, en anuncio no, un mensaje privado, se los envía a cada uno de ustedes. Chicos, ojo, vean este mensaje, estúdienlo para que sepan cómo va a funcionar el segundo corte para no perder tiempo acá explicándoles, ¿sí? Les estoy mostrando en este momento la pantalla de cómo están viendo ustedes su plataforma. Me dicen si la ven. No, profe. ¿No la Solo ven la pantalla? a ti. Ya Sí, profe. les... ¿Sí la ven? Bueno, ya voy a volver a compartir a ver qué pasó. Incluir sonido. ¿La ven en este momento? Sí, profe. Sí, ya. Listo. Así es como van a ver su plataforma a partir de ahora. Miren que tienen un segundo corte. El primer corte pasó a un segundo plano, pasó al final de la lista.
A partir de hoy vamos a utilizar esta pestaña de segundo corte, como se los explico en ese video que les envié de mensaje. Aquí van a encontrar nuevamente el espacio de tutorías, aquí van a encontrar nuevamente las grabaciones de este segundo corte y aquí van a encontrar los libros verdes que son los del módulo 2 del segundo corte, ¿sí? Entonces, aquí en ese espacio donde está la manita con haciendo el número 2, ahí es donde vamos a trabajar nuestro segundo corte, las tareas, el material explicativo, todo va a estar allí. Y en proyectos ya está activado el proyecto del segundo corte para que lo lean, para que lo entiendan. Guíense del video que les envié. Si no les llegó el video por X o Y motivo, en el primer corte, en las clases, en las videoclases del primer corte, está ese video, mírenlo acá. Ahí dice. Y aquí les dejé un mensaje, ¿sí? Explicándoles de qué se trata ese video. Por favor, véanlo, tengan el tiempo para verlo, porque ahí explico cómo arranca este segundo corte, cómo funciona, qué va a haber, cómo van a hacer ese proyecto. Hay varias personas que ya me han respondido, me han preguntado cosas. Me parece excelente eso, los felicito porque eso es en la forma en como yo me doy cuenta que ustedes sí ven los mensajes, que ustedes sí leen la información y que sí ven los videos. Les sigo esperando a más de la mitad de ustedes por una respuesta. Lo hice de esta forma para ver quién me está prestando atención y quién no está prestando atención en la clase. Entonces, el proyecto del segundo corte está explicado en este video. ¿Por qué lo hice también de esta forma? Porque a pesar de que yo me tomé un tiempo de explicarles el proyecto, decirle cómo debían hacerlo, qué debían hacer, con respecto al diccionario, cuántas palabras habían que entregar, cómo debían entregarlas, cuáles eran los formatos. Muchos de ustedes me entregaron un diccionario con 10, 15 palabras, un diccionario con 5 palabras, escritas ahí en desorden a la carrera. Eso me da tristeza, por un lado, porque digo yo, les explico en español, les trato de explicar con detalles y aún así no prestan atención y no hacen las cosas bien. Entonces vamos a hacer que hagan las cosas bien. Entonces de aquí en adelante yo voy a dejar esos mensajes así, voy a dejar la explicación bien detallada por escrito, para que el que diga que no se le explicó, pero ahí está escrito, vaya busque, vaya mire, ¿sí? Igual manera yo voy a seguir explicando la tarea dentro de la clase, pero como les dije al principio, no van a haber más plazos de entrega. Ya a partir de hoy estamos organizados todos, estamos arrancando un segundo corte, estamos al día. Vamos a empezar todos con el pie derecho y vamos a arrancar súper bien. Entonces, para esas 9 personas que solamente me faltan 9 personas por responderme el correo de que qué pasó con el video, espero esa respuesta para antes de las 8 de la noche del día de hoy. Y los espero obligatoriamente, sí o sí, en el espacio de tutorías de 6 a 8 del día de hoy. A esas 9 personas que están en estos momentos acá, las estoy viendo en la lista de asistencia, ya saben quiénes son. Ojo, ojo que yo no voy a permitir que ustedes pierdan, pero también es parte de ustedes que colaboren con el proceso. Si ustedes necesitan aprender, pónganle el empeño que merece la asignatura y hagan el esfuerzo. ¿Ok? So, vamos a arrancar el día de hoy con nuestra Profe, primera una semana. pregunta. Señor, Profe, es que yo vi ese video ayer, tipo 10 de la noche, y acabé como a las 11 y algo, entonces yo por eso no lo escribí. Y pues como hoy teníamos clase, yo dije que la pregunta que tenía, pues se la hacía en clase, entonces pues se la puedo hacer. sí, claro que sí. Profe, pues es que yo lo que yo entendí del proyecto de ahorita de este segundo corte es que va a ser como a nuestra libre decisión, ¿cierto? Pero Exactamente. nuestra libre decisión es completamente libre o de esos tipos de temas que usted nos puso el ejemplo como Solo de de los guión. temas, ¿sí? Solo, o sea, solo puede ser de o de las citas a ciegas o esas De, cosas, ¿sí?
de todo lo que vamos a aprender durante el semestre, exacto. Y dejamos acá, cualquier cosita me preguntas por Canvas porque no vamos a permitir que los demás sepan Sí, 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 de qué señor se profesor, trata, no. que vayan y busquen ellos el video y se averigüen por ellos mismos. ¿Listo? Cualquier Listo. cosa sígueme preguntando, pero sí, es solamente de los temas. ¿Por qué? Porque esta vez va a haber la libertad de ustedes hacer lo que quieran con los temas y el vocabulario que se van a aprender en clase. ¿Sí? Listo, listo, profe, muchas gracias. Bien. Any other question? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nada, I todo don't think so. perfectamente bien. Dime, señor, te escucho. No, I said I don't think so. I don't have any question right now. So, ok, good. So, let's start, people. Voy a empezar explicándoles la tarea de esta semana, que está muy sencilla. En este segundo corte ya vamos a arrancar con cositas un poco más complejas. Esta primer tarea que arranca el día de hoy a las 12 del mediodía y tienen plazo para entregarla hasta el próximo lunes antes de la clase, es decir, antes de las 10 de la mañana. Ustedes van a tener un pequeño libreto, un texto, que es este que ven en la pantalla. ¿Sí lo están viendo? Se llama George and Lucy Dreams Vacation. Yes, Sí, profe, teacher. lo estamos viendo. Bien. Ese texto tiene 5 preguntitas. Algunas son de falso verdadero, otras son de completar, ¿sí? Otras son de escoger. Deben responder a esas preguntas de acuerdo a lo que dice ese texto. Ahora bien, como a muchos de ustedes les pasa de que esos documentos, esas imágenes no les aparecen, yo ahorita en un espacio voy a enviarles ese libreto, ¿sí? Se los voy a enviar ese texto. El texto viene con unas actividades, no necesitan hacerlas. Solamente se los envío para que lo tengan a la mano y para el momento en que ustedes se sienten a responder esas 5 preguntas, las puedan responder sin problema de que de pronto no les aparezca esta imagen. ¿Listo? Entonces no es para que lo hagan el documento que les envío, sino para que lo tengan de referencia para que puedan hacer esta actividad. Ojo, chicos, acá cuando nos referimos a que hay que completar los espacios en blanco, recuerden las reglas de etiqueta, no me escriban en mayúscula completo, no me le pongan puntos porque estos son palabritas, son solo unas palabritas las que hacen falta para completar esas oraciones, ¿sí? Entonces, como son palabras, no necesitan poner ni puntos, ni coma, ni nada. Sencillamente escriban la palabra en mayúscula inicial si es para empezar, como lo están viendo en el ejemplo, o en minúscula completas todas para que puedan completar esos ejercicios que son de completar. ¿Listo? ¿Clara la tarea? Sí, profe. Profe, tenemos solo un intento, tenemos 2. Tienen un solo intento, porque es un ejercicio de comprensión de lectura. No lo vayan a abrir si no lo van a hacer todavía. Ojo, miren, en estos momentos les estoy enviando el documento para la tarea. Ahí dice, documento para la tarea. No lo desarrolle. Es la guía de la tarea número 1. Se los voy a enviar para que lo tengan de una vez ahí a la mano. Es solo un intento, chicos. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de comprensión de lectura. Son solo 5 preguntitas. Tienen el documento a la mano. No necesitan más de un intento. En el caso de que lo mismo de siempre, les llegue a haber un problema de conexión, que se les vaya la luz, que se les cortó, que no hayan podido resolverlo, me escriben y yo les doy el segundo intento previa verificación de que efectivamente se les haya cerrado, porque recuerden que a mí el sistema me dice cuánto tiempo duró usted en el examen, qué respondió, qué no respondió, a qué hora lo respondió, etcétera. Entonces, ojo con eso también. Y no les dejé un segundo intento para todos porque cogieron la costumbre de, me fue mal, vuelvo y hago el otro.
pero ni siquiera se toman la molestia de autoanalizarse ni decirse, venga, voy a mirar qué fue lo que me quedó mal antes de ir a hacer el segundo intento. Iban, hacían el segundo intento y les iba peor. Entonces, no, un solo intento. Tienen el material a la mano, pueden leerlo, pueden traducirlo, pueden identificar las palabras claves, abren el examen, lo desarrollan y es un 5 garantizado. Pero necesito que hagan ejercicio de comprensión lectora. ¿Listo? Now, dream vacations. This is the topic of today. Este es el módulo de esta semana, right? Aquí, como siempre, encuentran el enlace, la fecha y los materiales de trabajo. Vamos a arrancar con nuestro primer material. Tell me if you find out the flipbook. Me dicen si pueden ver el flipbook bien. Sí, profe. Sí, profe. Thank you. So today we're going to start with our first topic. This is the first vocabulary you're going to take into account for your project. Este vocabulario que vamos a ver hoy, estos conceptos gramaticales que vamos a ver hoy, los vamos a tener en cuenta para la creación del proyecto número 2. Entonces empiecen a apuntar. Este es nuestro primer vocabulario. Vacations, holidays, right? So let's start paying attention on something important. Vamos a ver el siguiente video y por favor tomen apunte de cuánta palabra de vocabulario encuentren allí, right? Si no escuchan el video no pasa nada, es de Mr. Bean. Mr. Bean no habla. What I want you to do is to focus on the vocabulary. Lo que quiero es que se enfoquen en el vocabulario que van a ver. Las imágenes, cópienlas en español por allá, luego las buscan en inglés como se dicen. La idea es que copien el vocabulario, right? So let's do it. ¿Pueden ver la imagen de YouTube? Sí, señor, profe. Ok. Pay attention and copy down. Copien ese vocabulario que encuentren. Ready? So, people, vocabulary. Tell me, díganme ustedes qué vocabulario vieron. What did you see in the video? ¿Se puede en español, profe? Yes, don't worry. Vamos diciéndolo en español y yo les voy diciendo en inglés y ahí vamos completando ese vocabulario. Los que lo tengan en español, en inglés, say it in English. A ver, ¿qué vocabulario vieron? La maleta, la ropa, Ok. la comida enlatada, la cobija, la Good. camiseta, el jabón, el vestido de baño, los zapatos o las sandalias, las tijeras, el peluche y el libro. Very good. So, todo ese vocabulario, si se dieron cuenta, es relacionado a las vacaciones. Es lo que esa persona necesita para ir a vacaciones. Good. So, ouch, no sé por qué. According to that vocabulary, vamos a mirarlo. Here we have, ¿qué elementos necesitamos para unas vacaciones? The suitcase, right? Suitcase es la palabra correcta para hablar de maleta de viajes. Con los bolsos tenemos miles de vocabularios diferentes. Este es el vocabulario que necesitamos para las vacaciones. Suitcase, una maleta de viaje. Good. Food in cans, comida en lata o canned food, comida enlatada. Yeah, sometimes, a veces la gente compra comida enlatada para los viajes que necesitan cuando el camino es muy largo. Good. So clothes, of course, la ropa, clothes, cualquier tipo de prendas que necesitemos de acuerdo al clima, de acuerdo al sitio donde vamos a viajar, right? Which other words can we talk about vacations? ¿Qué otras palabras podemos tener en cuenta para hablar de vacaciones? The transportation, el tipo de transporte que utilizamos, ¿cierto? How do you say avión in English? Airplane. Airplane, right? O podemos decir solamente plane, P-L-A-N-E, P-L-A-N-E, plane, right? Aviones, buses. How do you say bus in English? How do you pronounce? Bus. Bus, con A, ¿cierto? Se escribe con U, se lee con A, bus, get. O medios de transporte personales como el car, el motorcycle. Miren ahí la familia viajando toda unida, right? This is common in India. En la India es muy común que la gente utilice un medio de transporte así en masa. So, ¿qué otros medios de transporte podemos hablar cuando hablamos de vacaciones? Metro.
The Barco. subway. ¿Será que el metro nos sirve para las vacaciones? Tú viajas en metro, right, no? Los metros son como más para la ciudad, pero si yo quiero viajar a otro lugar, como que otra cosa, aparte de un avión, aparte de irnos en bus, de irnos en carro, en moto, ¿en qué otro elemento podemos irnos? Barco, ¿no? Ya, En boats, tren. trains, trenes. Aquí en Colombia solo tenemos uno. Bueno, habían dos, en Bucaramanga ya no funciona, pero existía el tren, que el otro está hacia la parte de la costa. But anyways, good. Boats, ships, barcos, cruceros, etc. Now, for talking about the activities, what kind of activities you do in your vacations? ¿Qué tipo de actividades hacen ustedes en vacaciones? Ir a la piscina. Go to the swimming pool, ¿sí? Go to dance, go to the beach, ir a la playa, dejar de estudiar, stop studying, aunque hay algunos que toman cursos intensivos. ¿Qué otras actividades? A ver, traten de ampliar el vocabulario. ¿Qué otras actividades harían en vacaciones? Visitar lugares turísticos. Ok, visit tourist places. Good. Ir a nadar. Go to swim. Ir a nadar. Go to the swim in the beach. Ir a nadar a la playa. Good. What kind of other activities? Go to the shopping mall, ir de compras, hacer deportes, visitar amigos. Do the course. ¿A quiénes de ustedes nos toca hacer este? Do the course. ¿Qué es eso? Do the course. Es como Hacer hacer limpieza o tareas del Hacer hogar. el aseo de la casa. Cuando hablamos de las tareas del hogar o los oficios del hogar o el aseo de la casa, hablamos de chores. Chores significa eso, actividades domésticas. Entonces, que lavar, que planchar, que fregar, limpiar el polvo. Right? Those are chores. So, muchos de ustedes en las vacaciones hablan de chores. Right? So, what else? What else will we have? Por supuesto, necesitamos, si viajamos al extranjero, passport, visa, money, dinero, good weather, buen clima. No vamos a viajar a un lugar que tenga un clima de tormenta o algo. Generalmente buscamos climas cálidos o, como mi caso, yo prefiero el clima frío 100%. I love to travel to Bogota all the time. And tickets, los tiquetes del pasaporte, los tiquetes del viaje. Good. All of this vocabulary, todo este vocabulario es el que van a trabajar ustedes en este primer bloque, las vacaciones. But before going deeply there, antes de irnos bien a eso, necesitamos entender algo importante. Some of them say holidays, some of them say vacation. En español las dos palabras significan vacaciones, pero existe una gran diferencia entre ellas dos. So let's pay attention. One big difference between vacation and holidays is that we use the word holiday to talk about a special day that is celebrated by a lot of people. They include religious holidays like Christmas, Rosh Hashanah, Ramadan, right? That is a holiday. If everyone that you work is out of work on the same day, is not a vacation. Entonces la palabra holiday, que significa vacaciones, generalmente se utiliza cuando hablamos de un día en especial, como los días festivos que hablamos acá en Colombia, que tenemos muchísimos, ¿sí? Aquí un santo hace un milagro y ya es un día festivo. Good. Entonces, holiday se refiere a eso, a las vacaciones como del día feriado, ese momento especial. No son una serie de días, no son un mes, no son 15 días, son unos días en especial, 1, 2 o 7 como tenemos en Semana Santa, right? Pero le llamamos Holy Week. But vacations involve traveling. La palabra vacation significa viajes también. Vacation significa vacaciones que involucren el hecho de viajar, de movilizarse de un lugar al otro. ¿Good? Entonces también esa es otra diferencia que debemos tener en cuenta. Si nosotros vamos a tener nuestras vacaciones de diciembre, pero vamos a estar en casa, pues decimos Christmas holidays, vacaciones de Navidad. Y ya cuando ustedes dicen holidays, la gente entiende
que ustedes no van a viajar a ningún lado, se van a quedar en su casita disfrutando la Navidad, right? Pero si ustedes dicen Christmas vacation, la gente empieza a interesarse, bueno, van a viajar, ¿a dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? Right? Entonces, if you tell someone about your vacation, the conversation might be go like this. I took vacation last week. Where did you go? Right? Where did you travel? La gente va a empezar a preguntar, ¿a dónde viajan? ¿Qué hacen por allá? ¿Por qué viajan a ese lugar? Right? Entonces, esa es la gran diferencia entre holidays y vacations. Holidays es uno o varios días, principalmente estándonos en casa, y vacation refiere ya bastantes días y involucra viajar, moverse a otro lugar. Now, a new word that it become popular the last days is staycation. What is a staycation? It's a holiday that you spend home. Entonces, hoy en día la palabra staycation es una nueva palabra que se está creando en el común, en el hablado, en el normal día a día de la gente, que es cuando usted tiene sus vacaciones largas, pero no tiene plata para viajar, entonces dice staycation, o sea, estoy estancado en mis vacaciones, me quedo en casa en este tiempo largo, right? Entonces esa es una nueva palabra que tenemos, que se han creado en estos últimos años para referirnos a las vacaciones. Now, there are special things relating to British and other English varieties, right? So the rules above are from American English. Esas reglas que acabamos de mirar de la diferencia entre holidays y vacation aplican para el inglés universal, al americano, al inglés que vemos en cualquier lado. But British English uses holidays in both cases. Cuando ustedes se encuentren con alguien británico o cuando tengan la oportunidad de viajar allá al Reino Unido, la palabra holiday se utiliza más que el vacation. El holiday sí se usa para cualquiera de las dos situaciones que vimos anteriormente, esta vez allá en Inglaterra, en el Reino Unido. So, Monday is a holiday. El lunes es un feriado, es un día festivo, holiday. I'm going on holiday next week. Me voy de vacaciones la próxima semana. Es en británico, allá en esa partecita especial del mundo, es donde la palabra holiday es la única que se usa. La palabra vacation es muy rara utilizarla por allá. Right? What about the other days? ¿Qué pasa con ciertos momentos en sus vidas en cuando, por ejemplo, no están ni de vacaciones, ni es un día festivo, pero pasó algo? Digamos, el jefe se alegró con usted o hubo una celebración especial, dijo, hoy no hay trabajo. En la universidad les dicen, hoy pasó algo especial, entonces hoy no hay clases. A ese momento especial no lo vamos a llamar vacaciones y no lo podemos llamar como un día feriado. Para esos momentos en donde usted tiene como un día para relajarse, como tiene un día donde no trabaja o un día que descansa de sus hábitos, de sus rutinas, a ese día nosotros se les llama day off. Un día afuera de su cotidianidad, un día afuera de sus trabajos, un día afuera de clases, un día por fuera, un día de descanso, right? So, people, this is the vocabulary. Este es sencillo, fácil, el vocabulario de las vacaciones. Tenemos el material, los elementos que utilizamos para hablar de vacaciones. Generalmente, ¿qué necesitamos en las vacaciones? Una maleta, la ropa, plata, actividades para hacer, right? It is important to recognize the difference between holidays, vacations, and day off. Importante reconocer la diferencia entre estos tres conceptos. Holidays, vacations, day off. And that is all. Esto es todo lo de este tema de esta primera semana. Entonces aquí tienen en el Flipbook todo ese vocabulario, todo lo que necesitan para poder organizar el proyecto del segundo corte. Uno de los temas es este, right? Las vacaciones. But now, let's pay attention to the grammar aspect we're going to get involved into. Vamos a mirar el concepto gramatical que se va a incluir con esto. Y son los adverbs of frequency. Who knows what an adverb is?
¿quién sabe qué es un adverbio? ¿Quién se acuerda de qué es un adverbio y qué es un adverbio de frecuencia? Nobody? Teacher, I don't know the exactly definition, but I know it's to express or denotate like how often you do something. Ok, un adverbio es para explicar qué tantas veces hago algo. Muy bien. Eso es un adverbio de frecuencia, perfecto. Un adverbio de frecuencia me indica la frecuencia, la cantidad de veces en que yo realizo una actividad. Un adverbio, chicos, es una palabra que se pone antes del verbo. Eso es lo que significa adverbio, antes del verbo. ¿Y qué hace esta palabra? Pues esta palabra nos ayuda a modificar la forma en cómo yo hago la acción. Por eso va pegadito al verbo. Y por eso se llama adverbio. Es una palabrita especial que me ayuda a modificar de cierta forma el verbo o la acción que yo realizo. En este caso, frequency adverbs are special words which tell us how often we do an action. We use them to make the descriptions about the times we do the activities in our daily life. Se llaman de frecuencia porque me ayudan a modificar el verbo en el hecho de decirme qué tantas veces yo hago ese verbo, qué tantas veces yo hago esa actividad en mi día a día. Right? So, we are going to continue working with present simple. Vamos a seguir hablando del presente simple. Vamos a seguir hablando de la rutina, de lo que hacemos día a día. Right? Pero vamos a tener ahora la oportunidad de indicar qué tantas veces yo hago esa actividad en mi vida diaria. So there we have the adjectives. Tenemos, adverbs. Tenemos varios. Tenemos los adverbios como always, usually, normally, generally, occasionally, seldom, never, rarely, often, frequently, sometimes. Todos ellos me indican un determinado, una determinada cantidad de veces en que yo realizo algo. Pero estos adverbios los vamos a llamar indefinite adverbs of frequency. Se llaman adverbios indefinidos de frecuencia. ¿Por qué se llaman indefinidos? Se llaman así porque no me explican exactamente la cantidad de veces en que yo hago algo, pero sí me dicen más o menos un porcentaje en el cual yo dedico un tiempo para hacer esta actividad. So, attention to this. Ojo con esto. The adverbs of frequency are divided according a percentage. Ellos están divididos de acuerdo a un porcentaje. Este porcentaje no es tan exacto, solo que me indica como más o menos la cantidad de veces que yo hago esta actividad. Entonces tenemos 100% del tiempo la palabra always. ¿Qué significa always? Siempre. 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 Y ojo con la pronunciación, es con O. Always, 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 always. Siempre. Eso quiere decir que yo hago la actividad siempre, todo momento. Por eso hablamos de un porcentaje del 100. Ahora, que yo la hago, no siempre, pero usualmente. Usually. Usualmente. Siempre que ustedes vean una palabra que termina en L y en Y, esa sílaba de L y Y convierte a la palabra en la terminación mente. ¿Sí? Entonces por eso dicen usually, usualmente. Frequently, frecuentemente. Right? Estas dos palabras son sinónimas. Yo puedo usar usually, frequently, indican una frecuencia más o menos. Pero entonces estamos mirando que el usually es un poquito más frecuente que el frequently. El usually, si estamos hablando de 7 días en la semana, puede ser 6 días. Y el frequently puede ser 5 días en la semana. Right? Often, sometimes, pronunciación often o often. La T se desaparece en el americano. Often, often.
o en el británico suena un poquito often, often, often y sometimes. Estas dos palabras en Spanish significan lo mismo. A veces, de vez en cuando. A veces, de vez en cuando. Right? Often y sometimes significan lo mismo en español. A veces, de vez en cuando. Pero el often tiene más frecuencia que el sometimes. Entonces, volviendo a los 7 días de la semana, el often sería como 6 días a la semana y el sometimes sería como 4 días a la semana, más o menos. Es lo que indica esta frecuencia, a veces, de vez en cuando. Por eso es que estamos hablando de adverbios indefinidos, no nos dicen como una cantidad exacta de veces, right? Y a partir de el occasionally, seldom, rarely, never y otras palabritas que ya les voy a enseñar, tenemos los adverbios de frecuencia que son negativos, los que nos indican como que esa acción se hace muy pocas veces, ocasionalmente. Seldom y rarely significan lo mismo, rara vez. Ocurre igual que el usually y el frequently, son sinónimos, van a tener el mismo significado al español, solo que el seldom es un poquitico más la frecuencia que el rarely. Entonces, si en seldom hablamos como de 4 veces a la semana, el rarely hablamos ya como de 3 o 2 veces a la semana. And finally, we have never. Y never significa nunca, 0 veces, jamás hacemos la actividad. So there we have the indefinite adverbs of frequency. Yo tengo estos adverbios indefinidos de frecuencia. Ellos me indican el tiempo en el que yo hago o la cantidad de veces que yo hago una acción en mi vida diaria, en mi día a día. Now, people, how we are going to use them. ¿Cómo los vamos a usar en una oración? So, as I told you, los adverbios de frecuencia se utilizan para hablar de la frecuencia con la que yo hago una actividad en mi presente simple. Ojo que vamos a trabajar presente simple solamente. ¿Qué? Y vamos a prestarle special attention, un cuidado muy especial a cómo lo vamos a usar en su estructura gramatical. Right? Something important to recognize here, algo muy importante reconocer es que nuevamente vamos a diferenciar la estructura del verbo to be a la estructura de los demás verbos. So vamos a empezar a revisar las oraciones en positivo. Right? ¿Cómo utilizo yo los adverbios de frecuencia con el verbo to be? Aquí lo tengo aparte. ¿Qué debo hacer? Debo utilizar un sujeto que va a hacer la acción de ser o estar e inmediatamente después del verbo to be es que yo escribo el adverbio. Ojo. Entonces, por ejemplo, si yo digo que yo siempre soy una buena persona, yo digo I am always a good person. I am always a good person. Fíjense bien que el adverbio de frecuencia está siendo utilizado después del verbo to be. Después. Suena raro, sí, pero ese es el orden en el que debemos hacerlo en inglés. Porque si se fijan en español, yo digo siempre los adverbios de frecuencia antes de cualquier verbo, antes, incluso antes del verbo to be. Yo digo, yo siempre soy un niño bueno, yo nunca estudio los lunes, yo de vez en cuando trabajo los sábados. Los adverbios en español siempre van antes del verbo, pero con el verbo to be, el adverbio lo voy a poner después. Después del verbo. Siempre, siempre en inglés, chicos. Right? Good. Entonces, por eso digo, I am always a good person. You are always late. Usted llega siempre tarde. Right? Usted está siempre tarde. Good. So, los adverbios de frecuencia con el verbo to be siempre van después. But talking about the other verbs, hablando de los demás verbos, lo voy a utilizar tal cual yo los utilizo en español. ¿Y en dónde fue que dije que utilizaba los adverbios en español? Antes del verbo. Antes del verbo. Entonces, un ejemplo, you
you always study on Mondays. Ustedes siempre estudian los lunes. On Mondays. You always study on Mondays. Antes, como hace unos 20 años, en la universidad no se estudiaban ni los lunes ni los sábados. Ahora ustedes siempre estudian los lunes. Entonces, fíjense en dónde va el adverbio. Va antes. Antes de el verbo, si estamos hablando de cualquier otro verbo diferente al verbo to be. Right? This is simple, people. Esto es muy sencillo, muy simple. Esta es nuestra regla cuando hablamos de las oraciones en positivo. Good? Clear? ¿Clarito? Sí, señor. Now, fíjense que vamos a seguir hablando con el presente simple. Entonces, todo esto vamos a irlo incluyendo dentro de los temas, dentro de los libretos que ustedes van a crear ahora. Todos estos temas deben ir incluidos allí. Good. Now, this is for positive. Una característica especial de los adverbs of frequency es que casi nunca se usan en oraciones negativas. Los adverbios de frecuencia siempre se usan en oraciones positivas. Siempre. Siempre se usan en oraciones positivas. Solo que cuando queremos hacer una oración en negativo, va a venir una característica especial, right? Y es que en negativo solamente ciertos adverbios se pueden utilizar. Ojo, todos los adverbios de frecuencia que les enseñé, always, rarely, seldom, never, occasionally, todos ellos siempre van a ir en oraciones positivas. No podemos usarlos en oraciones negativas porque van a perder su significado o vamos a embolatar a la gente con el concepto. Fíjense bien, antes de entrar acá, vamos a recordar los adverbios. Acuérdense que aquí en la pestañita hablamos de que always, usually, frequently, often, sometimes, todos ellos son positivos. Y que occasionally, seldom, and rarely, and never son negativos, porque me están diciendo que la frecuencia es poco probable, es negativo. Si ustedes utilizan la palabra always, usually, frequently, often, sometimes, en una oración negativa, ya no están queriendo decir la frecuencia que querían decir. Por ejemplo, always significa siempre, ¿cierto? 100%. Pero si ustedes dicen que no siempre hacen la tarea, ya no están hablando que la frecuencia pasa el 100%, ¿verdad? Ya están diciendo que pues, se convierte como un de vez en cuando, como una veces. Entonces, ojo, los adverbios de frecuencia positivos, si los utilizo en una oración negativa, cambian su significado. Ejemplo. Voy a ponerles aquí un ejemplo. Profe, una pregunta. Señora, dime. O sea, que ese sometimes es algunas, o sea, algunas veces. Puede ser para los dos, ¿cierto? O sea, puede ser positivo y negativo, ¿no? Ya vas a mirar. Vamos a mirar. ¿Cuál fue el que me dijiste? ¿A veces, sometimes? Sometimes. Sí. Bien. Ese sometimes no, ese sometimes es neutral. El sometimes es un caucho. Ni sí ni no. ¿Sí? Entonces, ni es positivo ni negativo, porque me está diciendo a veces sí, a veces no. Si de 6 días, 3 días sí, 3 días no. Entonces, el sometimes es uno de los adverbios neutros, como que está en la mitad entre positivo y negativo. Él es neutro. Es un caucho, no me dice nada. ¿Sí? Así como cuando ustedes dicen, ¿entendieron? Más o menos es un caucho, porque no sé si sí o si no. Entonces, lo mismo con esto. Estudian a veces, de vez en cuando, sometimes, eso es un caucho. No se sabe si sí o si no. ¿Bien? Entonces ese es muy neutral. Nos deja como en las mismas. Right? Now, miremos qué pasa si esa oración positiva yo la utilizo en un contexto negativo.
Yo estoy diciendo they always work together. Ellos siempre trabajan juntos. La oración está en positivo. Yo estoy diciendo que siempre hacen esa actividad. Siempre. Pero si yo voy a negar, primero, yo me acuerdo cómo negar los verbos, ¿cierto? Nosotros ya tuvimos una clase de cómo hacer la negación. Sabemos que don't es el negativo para el pronombre they y que el don't se pone antes que el verbo, pero en esta ocasión, cuando hablamos de adverbios de frecuencia, el don't va antes del adverbio. Antes del adverbio cuando hablamos de verbos diferentes al verbo to be. Ojo con esta cosita, ¿sí? Don't se pone antes del adverbio. Y ahora, yo no estoy negando en esta ocasión el verbo. Yo lo que estoy negando es el adverbio. Entonces, cuando yo digo, they don't always work together, estoy diciendo que ellos no siempre trabajan juntos. No estoy diciendo que no hacen la acción de trabajar, estoy diciendo que no siempre la hacen. Entonces, fíjense en cómo ese 100% que tenía en la oración positiva se me convierte ahora en algo negativo porque ya no es un 100%. Ya estoy queriendo decir que es más o menos un 70, un 60%. Ya empecé a bajarle el significado. Por eso los adverbios de frecuencia positivos no se utilizan en oraciones negativas porque pierden la característica de esa frecuencia. Ahora, con otro ejemplo, por ejemplo, el sometimes del que hablábamos, que es un caucho, ¿sí? Y voy a utilizarlo con el verbo to be. Entonces yo digo, I am sometimes good. Yo soy bueno a veces. Yo a veces soy bueno. Ahí la oración me está diciendo que, bueno, soy un caucho. A veces cuando me sacan la piedra me pongo bravo, como me la sacaron con las actividades que no hacían después de yo habérselas explicado con toda paciencia, cariño y corazón. Entonces yo a veces soy bueno. I am sometimes good. Ahí estoy diciendo la oración en positivo. Pero para decirla en negativo, ¿en dónde debo negar al verbo to be? ¿A dónde debo ponerle la negación? ¿Quién se acuerda? I'm sometimes person. I am not sometimes. Acordémonos entonces que con el verbo to be la negación va después del verbo to be. Y acá diría I am not sometimes good. I am not sometimes good. ¿Y qué estoy queriendo decir con eso? Que yo no soy a veces bueno. En este caso, con el cauchito que tenemos que corresponde a el sometimes, la gente se va a confundir, va a decir como que no, yo no soy bueno, yo a veces no soy bueno, yo no soy bueno a veces, la gente se va a perder, ¿ven? Entonces, por este motivo es que los adverbios de frecuencia positivos no se usan en oraciones negativas. Los adverbios of frequency in positive are not used in negative. Los adverbios de frecuencia que son positivos, que representan una frecuencia positiva, no se pueden utilizar en negativo. ¿Por qué? Porque pierden su frecuencia, porque pierden su aspecto positivo. Ya no estoy diciendo siempre, estoy diciendo que rara vez, que de vez en cuando. Ya no estoy diciendo que a veces. Va a quedar como muy confusa la oración. So, ojo con esto, right? And, ¿qué pasa si yo utilizo un adverbio negativo en una oración negativa? ¿Quién me dice? Por ejemplo acá, donde estoy diciendo he isn't never late. He isn't never late. O they don't... Dime. No necesitar el not, porque pues ya estás diciendo algo negativo, ¿no? Correcto. Y si yo hago menos por menos en matemáticas es más, ¿cierto? Entonces la gente va a entender otra cosa. Si yo digo él no nunca llega tarde, él no nunca llega tarde, pues la gente va a entender no nunca esa que siempre. O sea, siempre llega tarde. Entonces, ojo, los adverbios negativos nunca se usan tampoco en oraciones negativas porque
pierden el sentido completamente de su significado. Right? So, is it clear? ¿Quedó clarita el concepto? Por eso en vez de decir Sí, señor. it isn't never late, pues yo no digo el isn't, quito el negativo porque ya never significa que no. Si yo digo they don't hardly ever, no digo don't porque hardly ever ya significa no. Entonces, ojo que esos adverbios de frecuencia que vimos en rojito, ellos ya tienen un significado de no, de que no realizo con frecuencia la actividad. Good? So now, just a moment. Regáleme una cosa que sí hacen con frecuencia y una cosa que no. ¿Quién lo dice? Activen el micrófono y regálenme algo de su frecuencia, de su rutina, de su día a día. For example, mentira, no vamos a usar negativos. I rarely walk. Yo rara vez camino. Es muy rara vez que tengo el espacio para salir a caminar. So I rarely walk. Rara vez camino. But I always work. Siempre trabajo. Siempre. ¿Qué hablan de ustedes? ¿Qué me dicen de ustedes? A ver, ¿quién activa el micrófono y practica el tema? Hi, teacher. Tell me. Ojo, gracias por decir I, teacher. Cuando nosotros queremos decir que yo, profe, decimos me. Me, teacher. Me, Okay. teacher. La M y la E. Good. Dime. I never eat peanuts. Can you repeat again, please? I never eat peanuts. Okay. Very good. Now, in positive, un adverbio positivo, algo que hagas de vez en cuando, con frecuencia. I rarely play video games. Ok, you rarely play video games, pero también estamos hablando de una frecuencia negativa, ¿cierto? Rarely, rara vez. Good. But that's the idea. Esa es la idea. Now, people, este es el concepto que vamos a introducir ahora con nuestro presente simple. Si ven que ya nos vamos conectando a más cosas, no solamente voy a hablar de frases adjetivales dentro de la oración, ahora voy a meterle la frecuencia, con qué frecuencia hago yo las actividades, qué tantas veces las hago. And these are the indefinite adverbs of frequency. Estos son los adverbios de frecuencia indefinidos, porque nos dicen más o menos qué tanto, qué tantas veces, pero no nos dicen una cantidad exacta. Now, para hablar de cantidades exactas, tenemos los adverbios definidos, los que sí nos indican una frecuencia exacta. Y aquí los tenemos. Me dicen si ven el flipbook. Sí, señor. Listo. Entonces, estos adverbios, a diferencia de los que acabamos de ver, que se utilizan antes o después de los verbos, con estos adverbios yo los puedo utilizar antes o después de escribir una oración completa. Right? Estos se utilizan antes o después de escribir una oración completa. Good. Y vamos a identificar ahora cómo es que los vamos a utilizar. Here we go. A ponerlos acá. Borro aquí para crear oraciones. And let's start working on them. So, estos adverbios me indican una cantidad exacta de veces. Ya no voy a decir que a veces, que de vez en cuando, que rara vez. No, esta vez voy a decir 1, 2, 3, 5 veces. 4, 10, 20, al día, a la semana, al mes, al año. ¿Sí? Primeras. Si se dan cuenta, decimos un número de veces, utilizo el determinante a y voy a indicar el periodo de tiempo en el que yo lo hago. ¿Qué significan estas palabras? Once, una vez. Si ustedes quieren decir que lo hacen una vez, ustedes van a escribir la palabra 11, que significa en este caso una vez, una vez. Eso es lo que significa la palabra once, una vez. Right? Once, una vez. Twice, ¿qué significa twice? 2 veces. 2 veces, muy bien, 2 veces. Y de ahí en adelante,
digo el número de veces como el número normal que yo conozco más la palabrita times. Es solamente el 1 y el 2 tienen una palabra especial para decir una vez, dos veces, que es once, una vez, twice, dos veces. Si quiero decir 20 veces, 20 times. Digo el número más la palabrita times, right? Y de esta forma ya explico una cantidad de veces exacta. Una cantidad de veces exacta en la cual yo hago algo. Pero para que quede más específica la información, yo debo explicar el periodo de tiempo en el cual yo hago esa actividad. Entonces, por eso tengo aquí las palabras a day, week, month, year, que son palabras que especifican periodo de tiempo. Entonces, una vez al día, once a day, 2 veces a la semana, twice a week, 3 veces al mes, 3 times a month, 4 veces al año, 4 times a year. Estas palabritas, a day, perdón, esas frases, porque son frases, esas frases como a week, a month, a year, se pueden reemplazar por una única palabra, como las ven aquí al frente. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, voy a escribirle aquí ejemplos. I study Korean. ¿Cuántas veces lo estoy? Dos veces. I study Korean twice a week. Yo puedo decir, yo estudio coreano 2 veces a la semana. Piensen que la palabra twice a week o la expresión de frecuencia va al final de la oración. Como yo puedo empezar diciendo la expresión de frecuencia twice a week seguida de una coma, I study Korean. Esta es la forma en cómo yo puedo decir los adverbios de frecuencia definidos. Yo los puedo utilizar bien sea después de la oración, como bien sea antes de la oración poniéndoles una coma. Esa es la diferencia de uso entre los indefinidos y los definidos. Ahora, referente a esta palabra al frente, yo puedo haber escrito I study Korean twice a week, pero también puedo haber escrito, vamos a poner aquí una rayita, I study Korean twice weekly. I study Korean twice weekly. Yo estudio coreano 2 veces semanalmente. 2 veces semanalmente. Ay, se me fue. I study Korean twice weekly. Entonces, cualquiera de las dos formas está bien escrita cuando hablo de estos adverbios de frecuencia definidos. Twice weekly. O como en el otro caso. Twice weekly, coma, I study Korean. Right? So, estos son adverbios de frecuencia definidos porque sí me indican exactamente el número de veces en que yo hago una actividad. 2, 3, 5 veces. Y me indican el periodo de frecuencia en que lo hago. Al día, a la semana, al mes, al año, al siglo. So, for example, ¿quién me dice esta oración en inglés? Yo estudio inglés una vez a la semana. ¿Cómo quedaría esa oración? Yo estudio inglés una vez a la semana. I study English once a week. Muy bien. I study English once a week. Y si quieres resumir el a week y lo cambias por weekly, ¿cómo lo dirías? I study English once weekly. Very good. Perfecto. Ese es el uso de nuestros adverbios definidos de frecuencia. Otro compañero que me haga la siguiente oración. Yo lo estudio una vez a la semana, esto quiere decir que son 4 veces al mes. ¿Cómo me dicen que él estudia inglés 4 veces al mes? ¿Quién lo dice?
Él estudia inglés 4 veces al mes. He study 4 times a year. Ojo con la transformación del verbo a la tercera persona. No se nos olvide el resto. He studies. Ajá. Complétala. English. 4 times a year. A year. ¿Al año? A month. A month. Ah, muy bien. A month. Con TH. Si le quitan la N se convierte en polilla. Month. He studies English 4 times a month. Very good, people. Estos son los adverbios de frecuencia definidos. Nos indican una cantidad de veces exacta y lo puedo utilizar tanto al principio de la oración como al final de la oración. Right? Now, vamos a mirar los otros que tenemos aquí abajo. Resulta que también tenemos nuestra palabra every, que every significa todas las veces, todo el tiempo. Pero debo revisar muy bien cómo utilizar esta palabra si quiero ser generalizado o específico. Vamos a mirar. Vamos a quitar aquí esto. La palabra every se puede utilizar con un periodo de tiempo, ¿sí? Y ya me está diciendo todas las veces ese periodo de tiempo. Mire, entonces si digo every day, every week, every month, estoy diciendo todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Pero ojo, chicos, no me le vayan a poner la S a la palabra aquí al final, porque a pesar que en español yo digo todos los días, todas las semanas, todos los meses, en inglés no necesito ponerle plural a esa palabra. ¿Listo? Y con esta expresión ya estoy diciendo que todos los sacrosantos días, de lunes a sábado, de lunes a domingo, todas las semanas, todos los meses, todos los años, ocurre la actividad que yo hago. Nuevamente, puedo tener el orden al principio o al final. Digo every day, y mire que la palabra se escribe separado, every day, coma, I study. Yo todos los días estudio. O puedo decir I study every day. Yo estudio todos los días. Good. Esta es la forma en cómo utilizo el every con los periodos de tiempo. Every day, every week, every month, every year, every century, todos los siglos. Good. ¿Quién me dice una oración con este adverbio? A ver, una oración con este adverbio. With every day. Sí, con cualquiera de ellos. Con every week, every month, every year. Con estos. Come on, people. I take a shower every day. ¿Me la repites, porfa? I take a shower every day. ¿Era cierto? I take a shower every day. Bien. Me baño todos los días. I'm busy. I can't open the door. So, I take a shower every day. Good. O lo puedo decir al revés. Every day I take a shower. Perfect. Cuando yo utilizo un número en medio de la palabra every y en medio del periodo de tiempo, como lo tenemos aquí a la izquierda, ¿sí? En esta situación, yo ya no estoy diciendo todos los días. En esta situación, la palabrita every va a significar cada. Y fíjense en que al periodo de frecuencia sí le pongo una pluralización. ¿Por qué? Porque estoy indicando una cantidad de veces exacta. Entonces, esta es mucho más definida que la que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir no solamente que estudio todos los días, sino que estudio cada 5 días, yo voy a decir I study every 5 days. Yo estudio cada 5 días. En este caso, la palabra every
ya no va a significar todos, sino va a significar cada, right? Entonces, ojo con esta partecita. Good. Por supuesto, podemos utilizar la oración como venimos haciéndola, antes o al final de cada oración. Every five days, coma, I study. Cada 5 días yo estudio. Yo estudio cada 5 días. ¿Listo, chicos? Esta es la forma en cómo nosotros vamos a utilizar los adverbios de frecuencia definidos en inglés. Good. Now, a diferencia de los adverbios de frecuencia indefinidos, estos adverbios sí los puedo utilizar en oraciones positivas o negativas. ¿Quién me quiere traducir las que están aquí como ejemplo a lo negativo? Que están diciendo que no estudian cada 5 días, que no se bañan todos los días. ¿Cómo quedaría la oración en negativa? Sería I am not study every 5 Ojo, ojo, ojo. Ojo. No me mezclen el verbo to be con los demás verbos. I not Muy bien. I don't study every 5 days. I don't study every 5 days. Muy bien. Aquí es sencillamente acordarnos de cómo negamos las acciones en inglés y tenemos en cuenta el don't y el doesn't, ¿cierto? Y hago la negación. Con estos adverbios sí podemos hacer las negaciones. Y acá, ¿cómo quedaría el que él no se baña todos los días? I don't take a shower every day. I don't take a shower every day. Listo, chicos. Entonces, esto era lo que tenía por decirles de este concepto. Los adverbios de frecuencia definidos y los indefinidos. Antes de pasar al último concepto que vamos a aprender en esta semana, van a tomarse 2 minutos, mentiras, 3 minutos, son las 11:15, 3 minutos para crear la rutina de un día. Regálenme la rutina de un día utilizando los adverbios. Pueden usar adverbios definidos, adverbios indefinidos, los que encuentran aquí. Regálenme un día en su rutina y qué tantas veces hacen esa rutina, right? Entonces van a decirme, yo siempre me levanto, yo a veces me baño, yo desayuno o yo como algo cada 3 horas. Okay. Regálenme un ejemplo de ustedes, 3 minutos para hacerlo. Recuerden que los adverbios los tienen aquí en el flipbook, vayan, búsquenlos y en 3 minutos pregunto al azar, el que quiera participar, ¿listo? Profe, Mientras ¿como tanto, texto o como sí, lista? un texto. Yo me levanto tal. Recuerden que acá quiero que involucren todo lo que hemos aprendido, las oraciones en presente simple, las frases adjetivales, los adverbios de frecuencia, el vocabulario que hemos visto. A ver, 3, 4 oraciones. Cuéntenme. 2 minutos les quedan. Let's do it. Voy por agua. Ready? Descargarles la lista de asistencia mientras. Recuerden las 9 personitas que no me han entregado el video. Los espero hoy en tutorías de 6 a 8 de la noche y espero que me entreguen ese video antes de las 8 de la noche. Los que no entregaron el diccionario igual. Es el último chance para sacar este 25% con muy buena nota. Por favor. So, ¿quién dice sus oraciones? Let's do it.
I teacher. Wait, me. Eso, me. Me, sorry. I get up at 8 a.m. to start class, and in the meantime, I have breakfast. Then I take a shower during a break. After class, I watch an episode of Grey's Anatomy, and then I start doing homework. Ok, Santiago, pero no te escucho los adverbios de frecuencia. So, include the adverbs of frequency. ¿Qué tantas veces haces eso? Sí, lo haces a tal hora, pero no me dices si siempre, si a veces, de vez en cuando. Try to modify them. Entonces trata de modificarlos, a ver. Okay. Pues sería tipo en la última, I always start doing homework after the class. Very good. Entonces siempre después de que termina la clase empiezas tus tareas. Muy bien. Another example, otro compañero, a ver, para arrancar con el siguiente tema. Por acá en el chat. Maybe I always wake up at 6 a.m. Is it good? Bien, Daniel. I always wake up. Very good. Wilson, I always get up. Bien. Juan Camilo, ojo, revisa las oraciones. I get up always at 6:30. Recuerda que los adverbios se ponen antes de los verbos. Entonces sería I always get up. En el segundo ejercicio que escribiste, I train twice a daily. Si vas a poner la A, no pones el daily en Y al final, no. Recuerden, es o a day o daily, ¿sí? Acuérdense de la gráfica. Voy a mostrarles la gráfica que hicimos. Acuérdense que o ponemos a day o ponemos daily. O ponemos a week o ponemos weekly. O ponemos a month, ponemos monthly, etcétera, etcétera. No vayan a mezclar a las dos porque suena raro, ¿sí? Y I usually take a lunch at 11:30, at 1:30. Ese está bien, Juan Camilo. Good. Dime, Angie Gabriela. Dilo. Profe, sería I get up at 10. I always take a shower. Usually breakfast. I start. Repíteme la del desayuno, Angie. I usually breakfast. Ojo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los desayunos, de los almuerzos, las comidas, los baños? Debemos utilizarlos siempre con el verbo to have o con el verbo to take. O en el caso de las comidas, que es desayuno, almuerzo, comida, podemos escribir eat, make, de acuerdo a lo que queramos expresar. Pero en inglés, lunch, breakfast, dinner no son verbos. Entonces no puedes decir I always breakfast porque estarías diciendo yo siempre el desayuno. ¿Qué haces con el desayuno? Lo tomas, lo comes, lo preparas, ¿sí? Entonces deberías decir I always have breakfast o take breakfast o eat breakfast, etc. Entonces ya que tocaste el tema y allá quería llegar, vamos a acordarnos acá, chicos, con los verbos, con este grupito de palabras que les voy a escribir acá, con breakfast, con dinner y con lunch, o con snack, que son pasabocas, snack. Con estos, siempre, siempre, siempre pueden acompañarlos del siguiente listado de verbos. Yo puedo escribir have, puedo escribir take, puedo escribir eat, puedo escribir make, puedo escribir prepare, de acuerdo a lo que yo quiera explicar, ¿sí? Que lo desayunan, que se lo comen, que almuerzan, que tienen un pasaboca, have o take, o eat. Que lo preparan, que preparan el desayuno, que preparan la cena, el almuerzo, que preparan un pasaboca con make o con prepare. ¿Listo? Pero siempre deben ir acompañados. Lo mismo pasa con el verbo shower, que en español es verbo, pero en inglés no, y con el verbo bath. Con ellos dos debemos utilizar las palabras have o take.
cualquiera de los dos. Have or take para shower y bath. Have or take para shower y bath. Y have, take, eat, make y prepare para breakfast, dinner, lunch, snack. ¿Listo? What is So bath? people. Señor. What is bath? El baño. Okay. Ese es como decir echarse un baño, pero en una pileta. Para la gente que es fina, que tiene una tina en las casas, ese es el bath. Para los que tenemos la regaderita ahí, ese es shower. ¿Sí? Entonces depende. Si es en una tina que usted se acuesta, que se cubre completamente de agua, es bath. Y shower, la regadera. Good. Now, everything that I learned today is to take into account for your first group of vocabulary. Todo esto es lo que deben incluir en su primer paquete de vocabulario. Las vacaciones, los adverbios de frecuencia, el uso correcto de ellos y lo que viene a continuación, las preguntas. ¿Se acuerdan, chicos, que anteriormente solamente habíamos visto el yes y el no? Lo positivo y lo negativo. Now we're going to pay attention on the WH questions, las preguntas WH o las yes no questions. Primero que todo, hay una gran diferencia entre las yes no questions y las WH questions, right? Las yes no question people me sirven a mí sencillamente para responder sí o no. Questions in English. Vamos a mirar en qué se diferencian las yes no de las WH. Questions, las preguntas en inglés se clasifican en dos. Yes no questions y WH questions. Las yes no questions, yo sencillamente respondo que sí o que no. Es lo único que les importa saber a esas preguntas. Venga, sí o no. Es lo único que les interesa. Entonces, ¿cómo van a arrancar las preguntas yes, no questions en inglés en presente simple? Vamos a tener dos clasificaciones. Tenemos al verbo to be y vamos a tener a los otros verbos. ¿Cómo va a funcionar en cada caso? Let's pay attention. Con el verbo to be, la estructura siempre va a ser primero el verbo to be más el sujeto más el complemento. Termino en interrogante. Con los demás verbos, yo voy a tener al auxiliar do o das de primero. Do o das de primero. Más el subject, más el verb, más el complement o el objeto en caso de que hayan. En este caso, cualquiera de los dos pueden ser opcionales. No necesito terminar exactamente con alguno de ellos. Good. Y esto ya lo vamos a ver más a profundidad con las WH questions. Esas son las estructuras que yo debo respetar cuando voy a hablar de las preguntas de sí o no. Right? Y de acuerdo a lo que yo quiero expresar, pues yo voy a hacer una respuesta exacta. Ojo, vamos a mirar un ejemplo con el verbo to be. Por ejemplo, yo digo, are you okay? Are you okay? ¿Quién me responde esta pregunta? Are you okay? Yes. Yes. O Fine. en caso de que no, no, ¿cierto? Esa sería la forma de responder normal como lo haría en español, pero no, chicos, ojo. En inglés yo no puedo responder solamente yes o no. Why? Because I'm cutting out the conversation. Estoy cortando la conversación. Estoy como que, bueno, está bien, no le pregunto nada, porque si le pregunté si está bien y me dice sí, no. Yes. Ojo, yes, I I am okay. right? O no, I am not. Y hasta ahí no necesito responder nada más. No necesito responder nada más. Ojo con esta cosita porque a veces nos embolatamos. Cuando ustedes vean que en la pregunta dice are you, la respuesta debe llevar I am. ¿Sí? Si ustedes van a responder en positivo, lo dejan hasta acá.
pero si responden en negativo, deben acompañarlo con el otro not. Ojo con eso, con esta. Vamos a mirar una tercera persona. Is she okay? ¿Cómo responderían correctamente a is she okay? Yes. Yes, ¿qué? Yes, she's. Un segundito, por favor. Sorry, people. Es que se me bloqueó acá. Is she okay? Yes, ¿qué? Yes, ¿qué? Yes, she's. Yes, she is. Punto. Y si digo que no, Yes. No, she isn't. no, coma, she isn't. Esta es la forma. Ustedes dirán, profe, qué jartera responder tan largo. No puedo decir solamente sí y no y ya. Sí, lo pueden hacer, pero entonces están cortando la conversación. La gente se va a sentir como que no, mejor no hablemos con esta persona. Debe estar mal, debe estar pasando por algo. Right? So, ojo con esta parte. Good. Por supuesto, fíjense en otra clave aquí con la tercera persona. Si ustedes preguntan con is she, pues la respuesta va a llevar she is, sea positivo o sea negativo. Esta situación en donde cambio de you a I solamente ocurre con esos dos pronombres. Ojo con eso. ¿Por qué? Miremos, puede ser que yo me esté preguntando a mí mismo, ¿será que estoy yo bien? Am I? La pronunciación es am I okay? ¿Cómo me me respondería otra persona si me escucha preguntándome a mí mismo? ¿Estoy yo bien? Yo estoy acá frente a Diana y yo le digo, Diana, ¿estoy bien? Diana, ¿cómo me respondería? Sí, tú lo estás. No, tú no estás bien. Yes, you are. Muy bien. Yes, you are. O no, you aren't. Entonces, ojo que este es el único, estos dos son los únicos pronombres que juegan a intercambiarse. Los demás, no. Por ejemplo, are they crazy? ¿Cómo responderían a esta que sí, que no? Are they crazy? Yes, they are. Yes, they are. O no, they aren't. They aren't. Yes, they are. No, they aren't. Fíjense en que solo el pronombre I y el pronombre you se intercalan entre ellos. Los demás pronombres, el mismo pronombre que usted ve en la pregunta es el mismo pronombre que va a utilizar en la respuesta corta, sea positivo o sea negativo. Right? Ojo con todo esto, que esto es relacionado con el verbo to be. Todo es esas reglitas especiales que tengo para responder cuando hablo del verbo to be. Good. So, cualquier tipo de pregunta de yes o no, debo responderla de esta forma cuando hablo del verbo to be. ¿Estás bien? Sí, no. ¿Eres abogado? Sí, no. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio acá. David Castrillón, are you a national student? Yes, I am. ¿Tú eres estudiante de la Nacional? Ah, no, profe, entendí, estudiante nacional de Colombia, Okay. entonces no, I am. Good. Bien, good, very good. So you say, Angie Gabriela, are you a physiotherapy student? No, I am. No, I am not. No, I am not. Muy bien. Camilo Andrés Gómez, are you a doctor? No, I'm not. No, I am not. Perfect. Simple. Esa es la forma como debemos responder con el verbo to be, las yes, no questions. Now, ¿qué pasa con los otros verbos? Con el auxiliar do y das referente a todos los verbos diferentes al verbo to be. Así como utilizamos al verbo to be para responder en las respuestas cortas, yo debo utilizar al auxiliar para responder en las respuestas cortas. Entonces, ejemplo, yo voy a decir, do you dance every night? ¿Tú bailas todas las noches?
Do you dance every night? Fíjense que tengo el auxiliar, tengo el sujeto, tengo al verbo y tengo un complemento. Do you dance every night? La respuesta podría ser yes, I do. O no, I don't. ¿Estoy mostrándoles el paint o están viéndome a mí? No, ahí estás mostrando el paint. Ok, entonces fíjense. ¿Por qué no respondo con el verbo? Porque ustedes cuando le dicen, venga, ¿tú bailas? Usted dice, sí, yo lo hago. ¿Sí? Ven, ¿tú estudias fisioterapia? No, yo no lo hago. Por eso es que utilizo el auxiliar en la pregunta y con el mismo auxiliar con el que pregunto, respondo en positivo o en negativo. Y esa es la forma en como siempre debe suceder. Aquí, en este caso, no importa si es el I o el you, ¿sí? Ellos siguen jugando a intercambiarse, ellos siguen con la locura de intercambiarse. You se convierte a I en la respuesta, pero el auxiliar siempre va a ser el mismo. Do o don't. Y para la tercera persona, lo mismo. Si yo veo que en la pregunta aparece el does she work at McDonald's? ¿Trabaja en el McDonald's? Sí, ella lo hace. Yes, she does. O no, she doesn't. No, ella no lo hace. So those are the ways we answer the yes, no questions. Esa es la forma en cómo creamos las preguntas yes, no question junto con las respuestas que debo dar a un yes, no question. Entonces en yes, no question solamente me importa decir si sí o si no. Pero no debo responder tan corto solamente diciendo yes o no, sino utilizando esta pequeña estructurita. No necesito dar más información. Las preguntas de yes o no solamente le importan saber si sí o si no. Si sí o si no. Good. Now, voy a hacerles unas preguntas. Let's say, Lina Lopera. Do you study German? Alemán. Do you study German? No, I am not. Do you, si ustedes escuchan el do o si leen el do, deben utilizar ese auxiliar. Entonces, do you study German? No, I don't. No, I don't. Josie Mark, do you study English? Yes, I do. Yes, I do. Punto. Cristian Jiménez dijo que no, por eso es que le está yendo mal porque no estudia el inglés. Come on. Good. Son cosas que pasan. Estas son, chicos, las yes, no questions. Now, las WH questions van a respetar estas estructuras que les mostré, solo que ahora, adicional a estas estructuras, vamos a agregar antes la palabrita WH. Y estas WH son preguntas chismosas o preguntas abiertas, porque pues ellas no se resuelven solo con un yes o un no. Para ellas yo necesito brindarles más información a las personas. So let's start explaining, voy a explicarles a grandes rasgos qué significa cada pregunta, para qué se utiliza y cuál es la respuesta exacta que requieren. Y ya ustedes en casa como tarea les queda repasar la estructura, estudiar la profundidad con los talleres de práctica que les dejo. Now, what? What is to ask about objects, actions, or events. El what nunca se utiliza para preguntar por una persona, a menos de que esté preguntando por su profesión. Como lo veíamos en la pregunta, what are you? ¿Qué eres tú? Soy un abogado, soy un doctor, right? We use what when the range of the answer is not restricted. La palabra what, que significa qué o significa cuál, se usa para preguntar por un objeto, por una acción, por una actividad o un evento. Y esas respuestas deben ser exactas, porque cuando yo pregunto por what o cuando yo uso la pregunta what, estoy queriendo preguntar algo específico. Entonces, si en este momento yo les muestro un lapicero y les digo, what is it? Yo estoy preguntando por este objeto, no por ningún otro. Por eso dije what.
What is it? Y ustedes me responden, it is a pen. Fácil. O pueden responder con frases adjetivales, haciéndolo más lleno de información. Entonces, por eso es importante siempre vincular lo aprendido. Entonces, podemos decir, this is a new black pen, un lapicero nuevo negro, ¿sí? O this is an old pen, un lapicero viejo. This is an ugly old black pen, un lapicero viejo, negro y feo, como quieran. Estoy preguntando por un objeto y fíjense, en este caso estoy utilizando la estructura del verbo to be. What is it? What is it? It is a pen. Cuando yo hablo de diferentes verbos al verbo to be, fíjense, miren acá la pregunta. What does Lucy do on vacation? Seguimos respetando la estructura oracional de las preguntas de yes o no. Y lo único que hacemos es agregar la palabrita WH al principio de la oración. What does Lucy do on vacation? Estoy preguntando, ¿qué hace Lucy en sus vacaciones? ¿Cuál es la respuesta a eso? Una acción, ¿cierto? Una actividad, un evento. ¿Bien? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta con la pregunta what. ¿Bien? What do you do on vacation? ¿Qué haces en vacaciones? Hago esto otro, canto, bailo, duermo. Estoy preguntando por una acción que hago, por un evento que yo realizo. Good. Esa es la pregunta what. Pregunta por objetos, pregunta por eventos, por acciones que son específicas. Por eso yo pregunto el nombre con what. What is your name? Yo quiero saber cuál es su nombre, el específico. Y este es el significado de what. ¿Cuál o qué? ¿Cuál o qué? Good. Diferente al what, bueno, esto de los complementos se los voy a dejar para que ustedes lo revisen. Igual no lo necesitamos en este momento, pero son preguntas más a profundidad que se utilizan con la pregunta WH what. Que por ejemplo, si yo quiero especificar qué tipo de objeto es ese, utilizo la palabra kind of, o sort of, o type of. Si quiero utilizar lo mismo con otros verbos, lo mismo. ¿Qué tipo de? ¿Qué estilo de? ¿Qué forma de? Y esa palabrita va inmediatamente pegada a la palabra what. What kind of? ¿Qué tipo de actividades ustedes hacen? Entonces ahí yo ya quiero no solamente saber qué actividades hago, sino qué tipo hago. O sea, me profundizo más. Vamos a mirar el ejemplo del libro. Yo primero tengo el objeto y digo, what is this? Usted me responde, it is a book. Listo, ya sé que es un libro. Ahora quiero saber qué tipo de libro es. What kind of book is it? ¿Qué tipo de libro es? Entonces yo ya explico, es una novela, es un libro de acción, es un libro de estudio, es el tipo de libro. Right? Esa es la pregunta what con su complemento kind of o type of, etc. La pregunta what también tiene otro complemento que va al final y es la palabrita for. Esta palabra hace que la pregunta se convierta de un qué a un para qué. Y cuando ustedes les hacen la pregunta del para qué, están preguntando el propósito, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de esa acción? ¿Cuál es el propósito de ese objeto? Entonces, volvemos al ejemplo. What is the book for? ¿Para qué es ese libro? Ese libro es para enseñar, para estudiar, para trabajar, para guiarme, right? Y aquí volvemos a los verbos en ing que me están explicando el propósito de esa actividad o el propósito de ese objeto. Un ejemplo con una actividad, ¿para qué lees? What do you read for? I read for learning. Leo para aprender, leo para estudiar, leo para mejorar. ¿Para qué? Es esta pregunta. What? Y al final de la oración, el for. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? ¿No? Hello. Sí, sí, ¿Ya se señor. fueron a Yo almorzar sí. sin mí? Bueno,
este tema es un poquito complejo. Aquí lo vamos a ver a grandes rasgos porque igual manera es solo aprender para qué significa cada WH, pero ya luego el trabajo independiente de ustedes es explorar a profundidad cómo utilizar las estructuras, right? Igual en la tarea que tienen de proyecto, necesitan utilizarlas, las WH, pero no tan a profundidad como las van a ver aquí en el flipbook, sino las preguntas WH normal. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Y eso es lo que les voy a explicar para no alargarnos con el concepto. Which es la siguiente pregunta. Which se diferencia del what en que ya vimos que el what es para las cosas específicas. What is this? ¿Qué es esto? Yo se los muestro, ustedes me dicen, esto es un lapicero. Pero si ustedes hubiesen escuchado which is this, ¿cuál es este? Cuando yo utilizo el which, yo voy a dar opciones y ya no es el específico el que yo quiero responder, sino dentro de las opciones que me dan, ¿cuál es? Es un poco confuso pero ya les muestro en el Paint en qué se diferencia. Pay attention. El what y el which a veces es confuso, pero es fácil entender de la siguiente forma. Si yo les pregunto a usted en este momento, what is your favorite color? ¿Quién me responde? What is your favorite color? My favorite color is green. Ok, ese es el tuyo, el específico. Entonces dice, my favorite color is green. ¿Sí era el green? Escúcheme. Es green. My favorite color Yes, is green. it is green. Ese es el específico. No hay otro. Yo estoy preguntando por algo específico en este momento con el what. El what requiere cosas específicas. Pero si ustedes hubiesen escuchado la pregunta de esta forma, which is your favorite color? Which is your favorite color? Green, blue or black, por ejemplo. Fíjense bien que con la pregunta which yo debo utilizar opciones. Ya no solamente estoy preguntándole a la persona que cuál es su color favorito, pero le estoy cerrando la pregunta a unas opciones. Entonces las opciones siempre deben aparecer y la persona dentro de esas opciones debe escoger una. Entonces esa es la diferencia entre el which y el what. El what es a lo específico, no me importan otros, dígame cuál es el suyo. Mientras que el which es con opciones. Yo ya no me quiero saber qué es lo específico, sino quiero saber dentro de las opciones que yo le doy a la persona, cuál es la que esa persona escoge. Entonces el mismo compañero que preguntó del gris, ahora dentro del azul y el negro, ¿cuál es su favorito? Entonces dirá, my favorite color is, ¿cuál? Dentro de esos dos, ¿cuál sería el favorito suyo? Example, say black. Ok. Entonces, no es mi favorito, pero dentro de esos dos, escojo este. Esa es la diferencia entre el what y el which. Por eso es que, chicos, cuando ustedes preguntan el ¿cuál es tu nombre? No decimos which, ¿cierto? Porque which significa cuál, sí. Pero no estoy dando opciones. Yo quiero saber el nombre específico. Por eso en inglés se pregunta what is your name y no se pregunta which is your name. A menos que la persona le brinde alguna opción. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir en este momento, ven, which is your name, Marcela o Pedro. Entonces tú dirás, no, ni Marcela ni Pedro. Ok, what's your name? ¿Cuál es tu nombre entonces? Dame el específico. Esa es la diferencia entre el what y el which. Ahora bien, ¿se acuerdan que what solo preguntaba por objetos, por acciones, por eventos? Con el which yo puedo preguntar también por personas, siempre y cuando esté especificando una opción. Por ejemplo, yo puedo decir, which student is the best? ¿Cuál de los siguientes estudiantes es el mejor? Entonces yo ofrezco las opciones. Marcela, Pedro, Rodrigo, Camila, ¿cuál? Right? Siempre con el which debo ofrecer unas opciones para escoger. La pregunta who. Who es la que me da la exclusividad de preguntar por las personas. Who, ¿quién? Yo necesito saber quién es el que hace la acción.
Pero, como quien está preguntando por la acción, con la pregunta who debemos tener cuidado con la estructura gramatical. Acuérdense que las estructuras eran verbo to be más sujeto más complemento, ¿cierto? Y terminaba siempre, por favor, siempre terminen en símbolo de pregunta. Y con los otros verbos era el auxiliar do o das, más el sujeto, más el verbo, más objeto o complemento. Y terminábamos en símbolo de pregunta. Esas eran las estructuras con el do y con las preguntas normalmente. ¿Qué pasa con who? Who me está preguntando por el sujeto que hace la acción. Yo no sé quién es. Como yo no sé quién es, no va a existir en la pregunta. Lo mismo va a pasar acá. Yo estoy precisamente preguntando por quién es el que trabaja, quién es el que canta, quién es el que es el profesor. Yo no sé quién es. Entonces, en la oración, yo no voy a tener sujeto. Ahora, como yo no sé quién es el sujeto, en el caso de los verbos diferentes al verbo to be, tampoco voy a poner auxiliar porque yo no sé quién es el sujeto, entonces yo no sé si es do o si es das. Profe, entonces ahora, ¿cómo carajos hago las preguntas con who? Pay attention. La estructura con el who siempre es who más el verbo to be en singular más un complemento. En el caso de que yo sí sé quién es la persona gracias a un pronombre, voy a utilizar el verbo to be más un pronombre más el complemento. Miremos. Un ejemplo con la primera. Who is that? Es un poco despectiva esta pregunta, pero si yo no conozco quién es la persona y yo la veo allá toda rara, yo digo, ¿quién es ese? ¿O quién es esa? Who is that? Miren, tengo el verbo to be en singular. ¿Quién es ese? Pero si sé que son varias personas, o sé que es un hombre, o sé que es una mujer, yo puedo utilizar el pronombre normalmente. Who is he? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Quiénes son ellos? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Con el verbo to be no hay tanto complique. El complique pasa con los demás verbos diferentes al verbo to be. Yo pongo la pregunta WH, who. Yo no tengo sujeto, no tengo auxiliar, no sé a quién poner. ¿Qué hago, profe? Pongo directamente el verbo del cual yo estoy hablando, pero ese verbo debe ir en tercera persona. Ustedes dirán, ¿por qué? Miremos. La pregunta dice, ¿quién enseña inglés? Es exactamente la misma estructura que utilizamos en español. Venga, ¿quién hizo la tarea? Venga, ¿quién trabaja en Avicampo? ¿Quién estudia fisioterapia? ¿Quién trabaja en casa? ¿Quién hace la tarea? Yo no tengo el sujeto porque estoy preguntando quién es esa persona que hace esa acción. Como yo no pregunto por un sujeto específico y no tengo un auxiliar que me indique si es una tercera persona o si son varias o si son muchas, son pocas, yo pongo directamente el verbo y al verbo lo pongo en tercera persona. De esa forma yo estoy preguntando por una sola persona, estoy preguntando en singular. Profe, ¿qué pasa si a mí se me olvida poner el verbo en tercera persona y escribo who teach English? No pasa nada, también está bien. Solo que en este caso, las personas van a entender la pregunta en plural. Ya no van a escuchar que ustedes están preguntando ¿quién enseña inglés? Y no van a escuchar que ustedes preguntan ¿quiénes enseñan inglés? ¿Sí lo entendimos? ¿Quiénes enseñan inglés? Entonces, ojo con la pregunta who.
En la pregunta who con el verbo to be no hay tanto problema, casi siempre se pregunta quién es él, quién es ella, es lo único para lo que sirve el who con el verbo to be, para preguntar quién es tal persona o quién es esa persona que se ve por allá, quiénes son. Pero con los demás verbos, yo necesito saber quién o quiénes son los que hacen esa acción. Entonces las preguntas pueden ir en singular, convirtiendo al verbo en tercera persona, o en plural, dejando al verbo tal cual lo conozco del diccionario. ¿Sí entendieron? Sí, señor. ¿Cómo me harían la pregunta? ¿Quién entiende inglés? En singular, ¿quién entiende inglés? Sabiendo que la pregunta es understand, el verbo, entender. ¿Quién entiende inglés? ¿Cómo queda esa pregunta? Who, mayúscula inicial, who, entiende inglés. Hello. ¿Cómo pregunto? ¿Quién entiende inglés? Who Bueno, se las pongo understands más fácil, English? a ver. ¿Quién lee Harry Potter? ¿Quién lee Harry Potter? ¿Cómo queda esa pregunta? Who reads Harry Potter? Who reads Harry Potter? Who reads Harry Potter? Y si quiero pluralizar, ¿quiénes leen? No le pongo la S. Who read Harry Potter? ¿Listo? Esa es la pregunta who cuando yo no conozco el sujeto que está haciendo la acción y quiero saber quién es. Ya para terminar, ahora resulta que who tiene un complemento y ese complemento se pone al final de la oración y la palabrita with. En este caso, yo ya sé quién es el que realiza la acción, pero ahora quiero saber con quién es que la hace esa persona. En este caso, cuando ustedes vean la pregunta with, la estructura gramatical sí va completa como la conocimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, who is your mother with? Your mother with. ¿Con quién está tu mamá? O ¿con quién tú lees Harry Potter? Who do you read Harry Potter with? Fíjense que ya en esta pregunta sí tenemos un auxiliar y sí tenemos un sujeto porque ya conocemos quién es la persona que lee Harry Potter. Ahora quiero saber con quién es que esa persona lee Harry Potter. Right? Entonces, ojo, solamente cuando preguntamos con la palabrita with es que vamos a tener toda la estructura oracional completa. Auxiliar, sujeto, verbo, objeto, complemento. Right? ¿Sí entendimos? A ver, voy a hacer un ejercicio. Yeah, teacher. Vamos a ver, un ejercicio antes de terminar. Santiago, who are you? Who are you? Santiago está dormido. A ver, ¿quién me responde? Who are you? Ya todos fueron a almorzar y yo no. Angie, a ver, Angie, who are you? ¿Nadie? Ahí, I am Angie, Gabriela. I am Angie, Gabriela Albornoz. Dicen quiénes son, ¿cierto? Pero si Gabriela hubiera escuchado esta pregunta, who are you with? ¿Será que estoy preguntando por Gabriela? No, estoy preguntando por las personas que están con Gabriela. Entonces, Gabriela, who are you with? ¿Con quién estás? Who are you with? Y se volvió a quedar dormida Angie. Y Johan Santiago, tiene razón, hay 20 Santiagos acá, pues los 20 Santiagos responden. Esa es la idea. Los 20 Santiago responden. Ojo, chicos, esta es cuestión de entender la WH-WHO. Es un poquito complicada. Cuando yo no tengo sino el verbo, estoy preguntando quién es el que hace ese verbo. ¿Quién hace esa acción? Cuando yo ya sé quién la hace, la estructura gramatical cambia su forma normal
y si le agrego la palabra with, estoy preguntando por las personas que están haciendo esa acción con esa persona. Entonces, si yo te pregunté a ti, Gabriela, who are you with? ¿Con quién estás tú? Pues tú me dices, yo estoy con mi mamá, con mi papá. My mother, I am with. my Correcto. grandmother. Exacto, muy bien. I am with my family, I am with my dogs, I am with my boyfriend, my girlfriend. Get? So people, ya para terminar, les voy a explicar las otras WH, qué significan, cuál es la respuesta que quieren exactamente, y con esto terminamos nuestro tema. When es cuando. Me preguntan por tiempo, entonces las respuestas exactas a un when son fechas, días, meses, semanas, no la hora. Para la pregunta de la hora se utiliza what time is it? What time is it? Para preguntar por fechas, por calendarios, pregunto con when. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ejemplo. When does Lucy travel? ¿Cuándo viaja? Viaja el lunes, viaja en agosto, viaja en diciembre. Esa es la pregunta when. Where? Me pregunta dónde. Entonces las respuestas siempre son lugares. ¿Dónde estás? En la casa. ¿Dónde vives? En Boyacá. ¿Dónde estudias? En la Manuela Beltrán. ¿Dónde responde a un lugar? Why? ¿Por qué? Me pregunta por la solución a una razón, a un motivo. Dígame, ¿cuál es el motivo por el cual usted hace esa acción? ¿Por qué? Ojo que la pregunta why es una pregunta, ¿por qué? Lo separo en español, ¿por qué? Tilde en la E. Pero la respuesta por qué, que viene pegada en español, viene junta, no me la responden con why, la responden con because. Because. Y ojo porque muchas veces ustedes se confunden con estas dos. Because es la respuesta siempre. Because, porque tal cosa, porque tal otra. Profe, Señor. Bueno. qué pena molestarlo, pero ya son las 12 y pues tengo otra clase, entonces... Listo, vamos a dejar así. Yo les trato de completar estas dos últimas preguntitas la próxima clase. Desconéctese en chao ya inmediato. Yo cierro acá grabación y nos vemos la próxima.